Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Espero que se encuentren bien en esta mañana, bien bendecidos ahí donde ustedes están, ¿verdad? Y vamos a empezar en esta mañana con un corto tiempo de oración para que Dios bendiga nuestro tiempo que vamos a pasar juntos en esta mañana, ¿verdad? Así que les pido que ahí donde ustedes estén, se unan conmigo para orar, para darle gracias a Dios más que nada, ¿verdad? Y si tienen alguna petición ahí donde ustedes están, oren por esa petición que tienen, ¿verdad? Pero lo que más que nada les quiero pedir que hagamos en esta mañana es que quiero pedirles que demos gracias a nuestro Rey, demos gracias al Señor. Así que les pido que se unan conmigo, cierren sus ojos ahí donde estén. Pónganse de rodillas, levanten sus manos, pónganse de pie, como ustedes prefieran, pero vamos a darle gracias al Rey de Reyes. Padre, en esta mañana, Señor, venimos a agradecerte. Señor, la verdad es que sé que yo en lo personal, en mi corazón tengo tantas cosas que agradecerte, tantas cosas por qué decirte gracias. Pero estoy hoy en esta mañana seguro que no solamente soy yo el agradecido, porque no soy solamente yo a quien has hecho milagros, a quien has bendecido. Lo sé que no soy solamente yo. Yo sé que cada uno de nosotros que estamos aquí juntos, unidos, aunque sea aquí en esta forma digital, pero sé que cada uno de nosotros está inmensamente agradecido. Sé que en cada uno de nosotros que estamos reunidos en esta mañana, has hecho tú algo grande, algo maravilloso, algo bello en nuestras vidas y te doy gracias por eso, mi Señor. Gracias porque en cada momento, Señor, sin importar si es día, si es noche, sin importar si es algo grande o algo pequeño, tú estás ahí. Tú estás siempre, Señor, bendiciendo, siempre respondiendo. Padre, yo creo que, Padre, por lo menos en lo personal, cuando hablo de mí mismo, yo creo, Padre, que no te lo digo lo suficiente. No te agradezco todo lo que haces por mí, Padre, lo suficiente como debería. Padre, tú haces cosas que cada día me asombran.
No sé, realmente no sé, Señor, cómo puedo agradecerte tanto, tanta bendición y tanto amor. ¿Cómo puedo agradecerte que, aunque a veces fallemos, aunque a veces estemos tan envueltos en lo que necesitamos, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos tener, aunque con todos nuestros problemas y necesidades, algunas veces se nos olvide darte las gracias. Aunque a veces en desesperación se nos olvide que lo que sí tenemos, lo tenemos por ti. Tú siempre nos tomas en tus brazos. Tú siempre nos abrazas, nos dices todo estará bien. Gracias, Señor, por eso. Yo, Padre, no me imagino una vida diferente. La familia que me has dado, el llamado que has puesto dentro de mi corazón, para mí, para mi familia. Todo lo que has hecho, estás haciendo y lo que aún harás. Quizás a veces no lo pueda comprender, pero estoy tan feliz porque sé que aunque no lo entiendo, tú estás en control, tú estás conmigo. Y aun cuando el camino se ponga difícil, cuando la tormenta me rodee, cuando las olas estén tan altas que lleguen por arriba de mi cabeza, cuando camine y parece que camino contra paredes, yo sé que tú calmarás la tormenta. Tú harás ceder a las olas. Tú derrumbarás las paredes, Señor. Sin importar que tan grande esos muros parezcan.
sin importar qué tan oscuro sea esa tormenta, sin importar qué tan fuerte las olas y cuántas veces me tumben, tú siempre estás ahí. Y yo por eso, Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Porque yo sé que tú estás haciendo un llamado. Yo sé que no todos nosotros vamos a responder, pero tú estás haciendo un llamado para que tu pueblo se acerque más a ti. Y no con falsedad, no con palabras o con rituales, sino con sinceridad, con el corazón, con amor, con acciones de alabanza y adoración reales, verdaderas. Tú estás llamando a que te glorifiquemos con nuestras vidas, con todo lo que hacemos, con nuestro cantar, con nuestro escribir, con todo. Yo sé que no todos escucharán ese llamado, pero los que sí, yo sé que les darás un nuevo entendimiento. Los que sí, yo sé que tú encenderás un nuevo fuego. Los que sí, yo sé que tú darás una nueva comprensión, una nueva revelación, un nuevo avivamiento dentro de su hogar, dentro de su vida. Y realmente es solamente eso lo que te puedo pedir, Señor. Que haya un avivamiento en nuestras vidas. Porque si queremos ver un fuego de avivamiento en nuestro país, olvidémonos del mundo en nuestro país, olvidémonos de nuestro país. Si queremos ver un fuego de avivamiento en nuestra ciudad, olvidémonos de eso en nuestro vecindario, en nuestra cuadra, en nuestra calle. Tiene que haber un fuego de avivamiento dentro de nosotros primero. Prende ese fuego hoy, Padre. Que esas personas, de nuevo sé que no todos vamos a escuchar ese llamado que estás haciendo, pero yo espero que esas personas que sí estén hoy escuchando, listos para las grandes cosas que Dios tiene listo para sus vidas. Gracias por esto. Gracias por la bendición que viene. Gracias por esas almas que están a punto de llegar a un nuevo nivel de comprensión y de relación contigo, Señor. Gracias, Padre, por todo que haces, por cada hermano o hermana al otro lado de esta pantalla, por cada familia representada, por cada hogar representado, por cada petición, necesidad representada. Te doy gracias porque cada una de esas cosas las usarás tú para glorificar tu nombre y avanzar tu reino. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, Hijo
y el Espíritu Santo. Tu iglesia te adora, tu iglesia te alaba y tu iglesia dice gracias y amén. Gracias y amén a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Espero que estén listos, hermanos. Tengo un estudio para ustedes en esta mañana, una prédica, si la quieren decir así, que es, yo creo, de mucho uso para nosotros. También quiero anunciar un nuevo estudio que estaremos haciendo los sábados. Me disculpo si he estado ausente de los estudios, ausente de aquí, de las enseñanzas por un pequeño tiempo. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso que mi hijo nació, nuestro hijo hermoso, ¿verdad? Nació y en Alfonso está aquí con nosotros y obviamente nos ha tomado un pequeño tiempo de acostumbrarnos a la rutina del bebé, a la rutina de estar con él, a volver a dormir regularmente, ¿verdad? Así que les pido una disculpa por haberme ausentado un tiempo de los estudios, pero les quiero anunciar un nuevo estudio, no se los voy a anunciar ahorita, ¿verdad? Pero les quiero anunciar que al fin de esto les voy a hablar sobre un nuevo estudio que tratará, ahora no será prédica los sábados tanto, sino que será realmente un estudio para nosotros crecer, donde estaremos aprendiendo cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? Y va a ser un estudio, bueno, les hablaré más en detalle sobre eso cuando terminemos el estudio de hoy, pero por ahorita les pido simplemente que una última oración hagamos, ¿verdad? Cierren sus ojos conmigo, inclinen sus rostros y vamos a orar para que Dios bendiga la palabra que hoy tenemos. Amén. Padre Santo, te damos gracias por la palabra que tú hoy nos vas a dar. Bendice cada pastor que esté hablando tu palabra en esta mañana, cada grupo de alabanza que quizás esté tocando, Señor, cada cosa que que se esté haciendo en tu honra hoy, Padre. Y pido que en esta mañana tu carbón ardiente esté sobre mis labios, Padre. Que ese carbón ardiente toque mis labios para hablar no lo que yo quiera decir, sino lo que tú nos quieres enseñar a nosotros, tanto la iglesia como a mí, en esta mañana, Padre. Gracias y amén. Hermanos, vamos a empezar con nuestro estudio. El estudio de hoy, ¿verdad? Es muy especial para mí. Primeramente, alisten lo que necesiten, ¿verdad? Les voy a dar su minutito para que no digan, ay, no estaba listo. Agarren sus papeles, sus plumas, agarren sus Biblias, alístense con lo que necesiten estar listos. Les daré un minutito para que estén listos y vamos a empezar inmediatamente. Amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Espero que ya con eso estemos listos, ¿verdad? Y hoy el tema que yo quiero tocar es un tema muy especial para mí. Y antes, ¿verdad? El tema de hoy se llama escritura y poesía, o escritura y arte, como le quieran poner, pero escritura y poesía en particular es el tema que quiero tocar hoy, ¿verdad? Y es un tema muy especial para mí. Les voy a explicar por qué, ¿verdad? Antes de que empecemos, para que entiendan el razón por este estudio, entiendan lo que estoy tratando de decirles y la razón que este mensaje para mí es un mensaje tan importante, ¿verdad? Les quiero empezar diciendo que yo toda mi vida, desde pequeño básicamente, ¿verdad? Desde muy chico, toda mi vida me he considerado una persona
se puede decir artística, ¿verdad? A una persona que le gusta la arte. Um, Desde pequeño, ¿verdad? Yo creo los niños normalmente uh, cuando están pequeños y están creciendo dicen yo quiero ser un policía, yo quiero ser un bombero, quiero ser un astronauta, ¿verdad? Sí, cuando estaba muy chiquito yo quería ser un karateca, quería ser un Power Ranger, ¿verdad? De niño eso era lo que yo quería hacer, pero en realidad desde muy pequeño, desde muy pequeño, lo que yo me acuerdo sí que siempre he querido ser, lo que siempre he querido hacer es un artista. Y esa es una palabra muy, oh, pues, ¿qué es eso? Eso son muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que yo desde pequeño me ha gustado escribir, ¿verdad? Historias, poemas, me ha gustado la fotografía, me ha gustado pintar, ¿verdad? Ahora, claro, no soy un pintor como Monet o como, ¿verdad? Uno de estos pintores realistas, ¿verdad? Mis obras de pintura que he hecho han sido mucho más abstractas, ¿verdad? Y mi estilo de pintar es quizás mucho más como Jackson Pollock que como Monet, es decir, que es más abstracto y pintura en un canvas, expresando nomás mi movimiento, ¿verdad? Y cosas así, como se diría de la arte moderna y abstracta, ¿verdad? Pero el punto siendo que siempre, ¿verdad? La arte es algo que ha sido una parte importante de mi vida. En la preparatoria, yo me enamoré con lo que es el cine, con lo que es hacer películas, escribir poesía, escribir historias, ¿verdad? Me enamoré con estas formas de arte, en particular el cine, y en particular la poesía y la escritura, ¿verdad? Escribía historias, escribía poemas. En la preparatoria, mientras, ah, ¿verdad? Algunos muchachos de la preparatoria salían a divertirse en cines o divertirse, bueno, yo también iba al cine, ¿verdad? Pero divertirse haciendo ciertas cosas. Yo y mis amigos nos divertíamos yendo a museos. No bromeo. Ah, mi pensamiento de un tiempo divertido, ¿verdad? Y aún hoy en día sigue siendo así. Pienso de yo cuando pienso de pasar el tiempo bien y divertido, mi tiempo de diversión es, ¿verdad? En un museo, ir y mirar las pinturas y las obras de arte y simplemente contemplar y meditarlas. ¿Y a qué voy con todo esto, verdad? La razón que les digo esto es que uh, cuando yo empecé a seguir más a Cristo, cuando empecé a acercarme más a Cristo, llegué a pensar que estas cosas tengo que parar de hacerlas, no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Y un día encontré algo muy interesante dentro de la Biblia, ¿verdad? Y es un versículo que se ha quedado conmigo, es un versículo que me ha inspirado, a empezar a maquinar, o empezar, ¿verdad? Cierto, ciertos, ciertas cosas que yo quiero hacer en lo que sería, en cierta forma, un ministerio que tiene que ver con el arte y con verdad, estas cosas que yo siento que Dios me ha llamado a hacer, pero no me refiero a hacer peligro, pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero este versículo me inspiró a mirar a lo que Dios me había llamado a hacer en una manera muy diferentemente. Y ese versículo al que me refiero y al que vamos a ir se encuentra en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 31, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Y como les digo, este versículo cuando lo encontré me llamó mucho la atención, ¿verdad? Mira, verán por qué. De nuevo, Éxodo 31, versículos 1 a
al 5. De hecho, vamos a ir un poco más adelante que eso. Vamos a ir del versículo 1 al 8. ¿Verdad? No, sí, vamos a leer del 1 al 5. Disculpen, pensé que había un poco más de lo que quería hablar más adelante, pero les voy a leer este versículo porque, como les digo, me inspiró a mí. Éxodo 31, 1 al 5, y dice: el Señor habló además a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Continuaremos leyendo, pero les quiero explicar primeramente el contexto de este versículo. Aquí Dios está hablando con Moisés. Van a construir el tabernáculo. Y este hombre, Bezalel, al que se refiere Dios aquí, que dice que lo ha llamado por nombre, Bezalel fue escogido por Dios para construir, para diseñar el tabernáculo, ¿verdad? Y por eso dice que él lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento. Pero fíjense que dice al final de ese versículo 3, y en toda clase de arte. Dice, para elaborar, y hasta el versículo 4, ahora para elaborar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engastes y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Básicamente lo que Dios estaba diciendo aquí, ¿verdad? Si lo miramos, lo que le estaba diciendo a Moisés directamente, le está diciendo que le dio a este hombre todo tipo de conocimiento de obras de trabajo, de arte y de diseño, ¿verdad? Para que él pudiera diseñar y hacer todo lo que era necesario para, para, para hacer el tabernáculo, ¿verdad? Más adelante en el versículo 6, ¿verdad? Dice que nombró a otras personas del tribu de Dan, y les puso habilidades para que hagan todo lo que mandó, ¿verdad? Para que hagan la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella, todo el mobiliario, también la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios y el altar de incienso. Continúa así básicamente Dios diciendo todo lo que también el altar del holocausto. Básicamente Dios aquí dice: yo les he dado todas estas habilidades para que ellos hagan todas estas cosas, ¿verdad? Hasta vestiduras dice que les dio la habilidad, cómo hacer vestiduras para el sacerdote y sus hijos, cómo hacer el aceite de la unción, el incienso. Uh, Les dio la habilidad y el conocimiento para hacer todas estas cosas. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué me inspiró? ¿Por qué digo que me ha inspirado en la manera que uso mis habilidades, en el tipo de ministerio que quiero yo, en un nuevo ministerio que quiero yo llevar? Porque está diciendo que le dio para el diseño en todas las artes la inspiración, ¿verdad? Y dije, wow, quiere decir que las artes también las podemos usar para Dios. Yo creo que muchas veces cuando como cristianos decimos artes o servir a Dios, pensamos que a fuerzas tengo que ser un pastor, tengo que ser un evangelista, tengo que ser un misionero, pero puedes hacer el trabajo de un evangelista, de un misionero, sin hablar. El arte en forma de ministerio puede hablar inmensas cosas sobre Dios y tocar el corazón de personas. Y eso me llamó tanta la atención ver, y no es el único versículo donde menciona que les dio las habilidades de arte, de ser creativos, ¿verdad? Pero no vamos a entrar mucho en eso. El punto es que yo miré eso y dije, wow, el arte se puede usar, y no solamente el arte de cantar y hacer alabanzas, sino yo puedo pintar para Dios,
yo puedo escribir poemas para Dios, y nos lleva a eso, a nuestro tema de hoy, que es escritura y poesía. ¿Y por qué nos lleva a eso? Porque empecé a pensar yo, ok, Dios está diciendo que las artes se pueden usar para glorificarlo, para el trabajo que nos ha dejado. Él nos inspiró. Entonces, ¿qué las artes nos pueden enseñar sobre la palabra de Dios? Sobre cómo servirlo, qué nos enseña la arte de cómo acercarnos más a Dios. Y en estudiar cómo la arte nos puede acercar más a Dios, llegué a conocer 5 libros muy especiales dentro de la Biblia. Todos los libros son especiales, ya lo sé, hermanos, no se enojen conmigo, ¿verdad? Pero en particular estos, para el tema que queremos hablar hoy, son muy especiales. Quiero empezar diciéndoles que, por si no sabían, ¿verdad?, dándoles la historia y de por qué existen y por qué son importantes estos libros. Y primeramente quiero que entendamos, porque lo que les voy a decir para que entiendan, ¿verdad?, es que la Biblia se puede codificar, por decirlo así, o dividir en en su totalidad. La Biblia se puede dividir en lo que son 8 diferentes tipos o temas de libros. Hay 4 temas dentro del Antiguo Testamento y 4 dentro del Nuevo Testamento. Y hoy no vamos a tocar lo que son las 4 temas del Nuevo Testamento, pero obviamente una de ellas es el Evangelio, ¿verdad?, la resurrección, ¿verdad?, la profecía, pero no vamos a hablar de esos temas. Hoy me quiero concentrar en los temas del Antiguo Testamento, porque ahí se encuentran los libros de los que yo les quiero hablar, que son libros artísticos, que nos hablan de cómo la arte, nos enseñan cómo la arte nos enseña a acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y dentro del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, se pueden colocar en 4 divisiones, como les dije, 4 diferentes temas, ¿verdad? Y esos 4 temas en los que se pueden encontrar son la ley, es decir, libros que se tratan sobre ley; historia, libros que se tratan de historia; profecía; y los 5 libros de los que quiero hablar hoy, que es libros de poesía. Es decir, que los 39 libros se pueden dividir en esos 4, ¿verdad? Y para darles una explicación, simplemente los libros de la ley obviamente hablan sobre la ley y hablan sobre el fundamento para Cristo, ¿verdad? Lo que hace el fundamento, la base para la venida de Cristo. Después están los libros de historia, que hablan sobre la preparación para Cristo, o lo que sería la historia política y social del crecimiento del pueblo de Cristo, ¿verdad? Lo que le pasó a Israel, por decirlo ahí, para el pueblo hebreo. Después están los libros de profecía, que sabemos son los profetas mayores, los profetas menores, y esos obviamente se tratan del futuro, o más bien la expectativa de Cristo. Y después están los libros en los que hoy me voy a enfocar, pues son los libros poéticos, que se tratan sobre la esperanza, la aspiración de Cristo, la esperanza de Cristo. Y de esos 39 libros del Antiguo Testamento, 5 de ellos se conocen como los libros poéticos o escrituras poéticas, ¿verdad? De nuevo, estos libros son muy especiales porque tocan un tema completamente diferente que los otros demás de los 39 libros en el Antiguo Testamento, porque los libros de profecía son obviamente advertencia y dirección de Dios para su pueblo, ¿verdad? Los libros de leyes y de historia tratan sobre la experiencia del pueblo, ¿verdad? La vida moral y la vida social de los hebreos, la vida de la raza hebrea. Pero los libros poéticos tratan sobre personas individuales,
Los libros poéticos hablan sobre el corazón humano, ¿verdad? Ah, estos libros de poesía hablan de la experiencia humana real. Estas escrituras exploran la realidad y hablan de los problemas reales del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Hablan de cómo viven y cómo se adaptan los seguidores de Dios a lo que sucede a su alrededor. Cabe decir también, obviamente, hermanos, que estos libros no son los únicos libros en la Biblia que contienen poesía. De hecho, hay libros proféticos que también tienen partes que están escritas como poesía asombrosa. Las profecías, ¿verdad? Se convierten a veces en unos poemas bellos y asombrosos, ¿verdad? Pero, de nuevo, hoy me enfoco en estos poéticos, ¿verdad? Y como les digo, se podría decir que los libros de la ley hablan sobre la vida moral, los libros de historias sobre el desarrollo, los libros de profecía sobre el futuro y estos libros sobre la vida espiritual, sobre la relación personal entre el pueblo de Dios y su rey, ¿verdad? Para los que no saben ya cuáles son los 5 libros poéticos de la Biblia, aquí es porque deben de tener sus, ¿verdad?, papeles listos y sus plumas listas para apuntar, porque se los voy a decir cuáles son esos 5 libros poéticos de la Biblia. Los 5 libros poéticos de la Biblia encontrados dentro del Antiguo Testamento son el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos son, ¿verdad?, los 5 libros de poéticos de la Biblia. Salmos probablemente dicen, pues obviamente son canciones, poemas, lo mismo, ¿verdad? Pero quizás el libro de Job, los Salmos, digo los Proverbios o Eclesiastés o Cantar de los Cantares, no pensaste en eso, pero esos son los 5 libros poéticos de la Biblia, ¿verdad? Dentro de los libros de la ley, ¿verdad?, se hace la preparación para Cristo, se pone el fundamento dentro del libro, los libros de la ley y de la historia, se crea un fundamento, se empieza la preparación para la venida de Cristo, pero los libros de poesía nos revelan la esperanza para Cristo, la esperanza de Cristo en el corazón de su pueblo. El pueblo de Dios esperaba una vida realizada en Cristo en una manera explícita e implícita también, una manera consciente e inconsciente. Cada libro poético de la Biblia tiene sus propias aspiraciones centradas en Cristo, su propia tema poético de lo que nos enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Job nos habla sobre la esperanza, la aspiración en ¿verdad? De la ayuda de Cristo, nos enseña sobre la bendición mediante el sufrimiento. Los libros de los Salmos nos enseñan la esperanza de comunión con Cristo, son libros de alabanza mediante la oración y la canción. Los libros de Proverbios nos enseñan sobre prudencia, ¿verdad? Nos enseñan sobre la esperanza de sabiduría en Cristo. Eclesiastés nos enseña la esperanza de la máxima satisfacción de estar con Cristo. Cantar de Cantares, que es un libro que yo creo que dejamos muy atrás, muy olvidado muchas veces, pero también ese nos enseña de la verdad, de la felicidad
a través de la unión de un hombre y una mujer, de la esperanza de una unión en el amor con Cristo, ¿verdad? Cada uno de estos libros tiene su tema. Y quizás tú lees Eclesiastés o lees el libro de Job y dices, eso no son poemas. Pues eso es, miren, no voy a entrar demasiado en detalle en esta parte, ¿verdad? Porque la realidad es que yo, como alguien que le gusta la poesía, alguien que ha en el pasado escrito poesía, ¿verdad? Alguien que es dueño de libros de poemas, ¿verdad? Uh, que es algo que le gusta leer, yo pudiera, ¿verdad?, sentarme aquí y contarles sobre todo lo que es un poema, ¿verdad? Les pudiera decir que la razón que no lo vemos como poema es porque el poema occidental, el poema que nosotros conocemos, ¿verdad?, es muy diferente. Los poemas hebreos, ¿verdad?, son muy diferentes en que no solo se tratan en ritmo métrico y en rimas, sino que también usan muchas cosas como, ¿verdad? Como, disculpen, imágenes, figuras retóricas, ¿verdad? Usan muchos elementos poéticos, ¿verdad? La realidad es que si pudiera quedarme aquí y decirles, ¿verdad? Todo estas cosas, ¿verdad? De el paralelismo que se usa dentro de las poesías, uh, ¿verdad? Hebrea, de la poesía bíblica, los sinónimos, ¿verdad? Es decir, que dentro de la poesía bíblica se repite el pensamiento de la primera línea, ¿verdad? Se hace énfasis en eso, contradiciéndolo con otro pensamiento en la segunda línea, ¿verdad? Los sinónimos que son pero no son iguales, ¿verdad? Los elementos climácticos, que donde dice que la segunda línea de estos poemas repite los términos anteriores, ¿verdad? El uso emblemático, donde una línea de poema habla sobre el punto de la segunda, ¿verdad? El punto principal, y la segunda línea ilumina esto con una imagen, ¿verdad? Los usos de figurativos de hablar, ¿verdad? Uh, en los poemas bíblicos usan imágenes, ¿verdad? Grandes metáforas, ¿verdad? Uh, usan, la verdad, hermanos, es que pudiera, la verdad es que yo, como amante de la poesía, ¿verdad? Y como nerd de estas cosas que soy yo, ¿verdad? Pudiera sentarme aquí y durar probablemente fines de semana explicando el lado técnico de cómo estas poesías bíblicas son escritas y cómo son formadas y cómo son usadas, pero no es lo que quiero hacer porque no creo que ustedes lo encontrarían tan interesante y no se entretenerían con eso tanto como yo, ¿verdad? A lo que yo quiero llegar simplemente es a esto, ¿verdad? Es a decirle que la Biblia es poesía. ¿Y qué es mi punto con todo esto? Sí, ya sabía los libros poéticos, ya todo el mundo sabe eso. ¿Se acuerdan que al principio les dice que el saber, para mí, que la arte es algo que nosotros podemos usar para Cristo como un ministerio, para hacer bien para su reino, para hacer crecer su reino? Yo dije, ¿qué nos podrá enseñar la arte sobre Dios? Entonces empecé a darme cuenta de algo muy importante. La razón que les digo todo esto sobre los poemas, sobre qué son, sobre el uso poético de palabras dentro de la Biblia, es porque quiero que entendamos, hermanos, que la Biblia es más que simples rituales. ¿Qué quiero decir? La Biblia es más que un Ave María,
un Padre Nuestro. La Biblia es más que orar la misma hora, el mismo momento de tiempo, todos los días la misma cosa porque tengo que hacerlo. La Biblia es más que simplemente hacer algo porque lo tienes que hacer. Un ritual no es lo que es la Biblia. La Biblia es una carta de amor. Es un libro lleno de aventuras, de misterio, de comedia, de profecía, aún hasta de romance. La Biblia es un libro de poesía que Dios ha llamado bueno. Dios, me he dado cuenta, es el artista maestro del mundo, es el escritor más famoso del mundo, hermanos, simplemente para darles un dato curioso, ¿verdad? De esos que a mí me encanta saber, que quizás no tienen uso, pero los conozco, un dato curioso. Pero ¿sabían que Dios es el escritor más exitoso en la historia entera humana? ¿A qué me refiero? Sabemos que los libros de la Biblia obviamente fueron escritos por hombres, pero inspirados por Dios. Pero en este contexto yo les estoy diciendo que la Biblia es un gran libro de poemas hechos por Dios, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con decir que Dios es el escritor más exitoso en la historia entera humana? Es decir, esto, la Biblia es el libro más imprimido, más vendido en el mundo entero, no solo ahorita, sino que en la historia entera, millones, sino billones tras billones de copias han sido imprimidas. La Biblia se encuentra en casi todos los lenguajes que existen. Tú puedes encontrar una Biblia en casi cada esquina de cada rincón de este mundo. Es literalmente el libro que más ha sido vendido en la historia humana entera. Dios escribió un libro hermoso de poesías que lo llamó bueno y es el escritor más exitoso en la historia humana. Y ha escrito algo hermoso, hermano, porque la Biblia lo es un libro de historia. Tú te puedes sentar y leer la Biblia y aprender momentos históricos que realmente pasaron. Es un libro de teología que nos enseña sobre Dios y lo que creemos en Él. Es un libro de misterio. En algún tiempo han visto, quizás no leído, pero visto una película de misterio donde estás, ay, ¿qué irá a pasar? ¿Qué será el significado de esto? La Biblia es un libro de misterio donde lo lees y a veces te quedas asombrado diciendo, oh, ¿qué va a pasar en el próximo pasaje? Es un libro de aventuras, ves las aventuras, la acción que pasa dentro de la Biblia. Digo, Pedro le cortó la oreja a un hombre. ¿Qué más acción y aventura quieres que eso? Es un libro de comedia que puedes leer y ver algunas de las cosas que pasaron y decir, wow, reírte al lado de lo que pasó, ¿verdad? Es un libro de profecía, es un libro de poemas, es un libro hermoso de romance y de amor. Si no me creen que hay misterios dentro de la Biblia, vayamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Salmo 139, 12. Salmo capítulo 139, versículo 12 es lo que vamos a ver ahorita. Y quiero que lo lean conmigo, ¿verdad? Vayan en su Biblia y lo veamos y van a ver qué poema hermoso ha escrito Dios aquí dentro de estos versos, ¿verdad? Salmo 139, 12 dice, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Si eso no es un poema, yo no lo sé lo que lo es. Si eso no enseña misterio de que, wow, cómo las tinieblas pueden ser, no ser oscuras, eso es un poema de misterio
Si yo lo he leído en algún tiempo en mi vida, eso lo es. Ahora quizás tú estás diciendo, la Biblia no es un libro de romance. Es amor para Dios, sí, pero no es un libro de romance. ¿Estás seguro? Vayamos a Cantares, capítulo 4, versículo 3. Y veamos que la Biblia sí es un libro de amor también. Y no solo amor hacia Dios, sino que es un libro de amor verdadero. ¿Verdad? Vamos a ver aquí, Cantares 4, versículo 3, donde dice, tus labios son como hilo de escarlata y tu boca encantadora, tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo. Hermanos, si eso no es un poema de amor, yo no sé cuál lo es. Ahora, yo sé que quizás decimos para ahora como que un hilo de escarlata. La boca encantadora, sí lo entiendo, pero hilo de escarlata, las mejillas como mitades de granada. ¿Cómo está? Miren, quizás la forma de hablar es un poco antiguo para la manera que nosotros hablaríamos bonito hoy en día, ¿verdad? Pero es un libro de amor. Hermanos, no se van a sentar ahí y decirme que el escritor de Cantares estaba diciéndole a Dios que sus labios eran como hilo de escarlata y que sus mejillas eran como mitades de granada detrás de su velo. No, Cantares de Cantares, los libros de Cantares, el libro de Cantares es de un hombre hacia su esposa. Y aquí es a lo que me refiero, a qué nos enseña la arte, qué nos enseña la poesía bíblica sobre Dios. Aquí está una cosa. Y hermanos, no se vayan, escuchen porque esto es especial para ustedes. Mujeres que están aquí escuchando esto, súbanle el volumen y pongan la bocina al lado de sus esposos si quieren para que escuchen esto, porque esto es algo especial para nosotros, hombres, ¿verdad? El libro Cantares de Cantares fue escrito de un hombre con amor, afección hacia su esposa. De hecho, yo escogí un versículo calmado, pero sabemos que hay algunos versículos dentro del libro de Cantares que, por eso sabemos que no son, ¿verdad?, necesariamente escritos hacia Dios, pero inspirado por Dios, ¿verdad? Porque si hay unos que habla de tu busto y de esa, hace sudar un poquito, es como que wow, ¿verdad? Otro dato curioso, ¿verdad? Que cuando la Biblia fue juntada y los libros de la Biblia fueron escogidos para crear lo que nosotros ahora conocemos como la Biblia, los que, los que se juntaron para decidir qué libros iban a estar dentro de la Biblia, cuando llegaron al libro de Cantares dijeron, oye, esto está un poco muy pesado, eso no es para niños, eso es como R, ni siquiera PG-13, eso está, me da vergüenza leyéndolo. Pero ¿por qué fue incluido? ¿Por qué está en un libro que es escrito de un hombre, de poemas de un hombre a su esposa en la Biblia? Porque nos enseña la importancia de la unión, de la felicidad en la unión con amor de Cristo, de amor con Cristo. La unión de un hombre y una mujer, la felicidad de una unión con Cristo en nuestras vidas, con Dios en nuestras vidas. Y nos enseña, hermanos, hermanos, ahí donde están, hermanas también, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero hermanos en particular, ahora sí, pongan ahí al lado de sus esposos esta bocina, ¿verdad? Para que escuchen, hermanos, no es malo hablarle bonito a su esposa. Dile, amor, qué bonita, qué bella, qué hermosa estás, qué chula, como sea que tú le hables. Pero Dios nos está llamando a una unión feliz con Él y nos está diciendo, háblale bonito. Si tú quieres dile que sus mejillas son como mitades de granada, no creo que te vaya a entender lo que quieres decir, pero díselo si quieres. Pero hermanos, háblenle bonito a sus esposas. Dios quiere que lo hagamos. Si no, no hubiera incluido un libro de ese tipo dentro de la Biblia. Pero bueno, ya se acabó el regaño para nosotros los hombres, ¿verdad? Y vamos a ver qué más. Ya miramos que sí,
el libro, la Biblia es un libro con romance dentro de ella, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Hermanos, les quiero decir algo muy importante sobre la poesía. Y para explicárselos les quiero hablar sobre Juan 15, Juan capítulo 15, ¿verdad? ¿Y por qué en particular sobre esto? Porque en Juan capítulo 15 Jesús habla sobre la vid, da la parábola de la vid, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, ¿verdad? Vamos a verlo exactamente qué es lo que dice, ¿verdad? En Juan 15, ¿verdad? Para que vean exactamente a lo que me refiero aquí en lo que voy a decir. Juan 15, versículos 1 al 2, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Esta es la razón que yo escogí los libros poéticos y la poesía y la arte para hablarles sobre la palabra de Dios. Dios aquí usa la vid para hablar sobre su relación entre Él y sus discípulos, entre Él y nosotros. Y la realidad, hermanos, es que Él podría haberlo hecho más simple y pudo haber nomás dicho, pasa tiempo conmigo, da fruto en mi reino, porque si no, no van a ir bien las cosas para ti. Pero, hermanos, si se dan cuenta, Dios en la Biblia no lo que busca es decirte qué hacer. Porque si Dios quisiera, así y todos obedecemos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere rituales. Dios no quiere que hagas algo repetidamente. No quiere que subas y levantes las manos porque tienes que hacerlo. Que subas y digas, Dios es bueno y Él sabe y Él tiene control de todo. Solamente por hacerlo como ritual porque piensas que lo tienes que hacer. Porque si Él quisiera hacerte algo a fuerzas, Él pudiera. Pero eso no es lo que Él quiere. Lo que Dios siempre constantemente a lo largo de la Biblia ha tratado de hacer es crear un deseo en el alma y en el corazón de su pueblo para descubrirlo, para buscarlo, para uno mismo descubrir su grandeza. Y esa es la razón que yo quería hablar sobre estos libros de poesía. ¿Por qué? Pues hablar sobre la poesía, la arte. ¿Por qué? Porque la poesía requiere trabajo para entenderse. El arte requiere trabajo para entenderse. Cuando te paras enfrente de una pintura de Jackson Pollock y ves las gotas tiradas y rayas así y dices, esto es un cochinero de pintura nomás. Quizás no lo entiendes al principio, ¿verdad? Pero cuando lo lees, lo estudias, lo meditas, vas poco a poco entendiendo el poema. Meditas en esa pintura y lo vas poco a poco entendiendo. Ahora les diré, hermanos, que desafortunadamente, al igual que un poema de Robert Frost, donde la gente lo analiza y dice, ya lo interpreté, ya sé qué quiere decir esto. Hay personas que dicen que ya saben lo que significa la Biblia, que ya lo han interpretado, ya lo analizaron y es esto lo que Dios te quiere hablar a ti. Pero la realidad es que solamente el escritor puede revelarte lo que realmente significa. Robert Frost es un poeta famoso americano a quien analizaban sus poemas, los interpretaban y en muchas ocasiones él dijo, nada que ver. Eso no es lo que significa ese poema. Así que a veces vas a ocupar que Dios te revele. A veces, hermanos, no vas a entender la primera vez que lo leas.
A veces la poesía toma varias veces leerla, toma meditarla para poder comprender lo que significa. Así es la Biblia, porque la Biblia la escritura es poesía. Y si estás frustrado porque no entiendes qué significa esto, no entiendes cómo se aplica a tu vida, no te preocupes, solamente vuelve a leerla. Vuelve a meditar en ella, de la misma manera que gente lee una y otra vez los poemas de Langston Hughes para entenderlas bien, para comprender la intención verdadera y mensaje verdadero detrás de los versos. Tú también tienes que leerlo una y otra vez. Y por eso yo te animo hoy, hermano, hermanas, a que te pongas en meditación, a que tomes la Biblia como lo que es una obra de arte, un poema grande, un libro de poesía que necesitas leer y meditar, y volver a leer y meditar, y volver a leer y meditar, y volver a leer y meditar una y otra vez para poder entenderlo. Y poco a poco se te revelará por Dios mismo el significado de sus palabras. Quiero animarte a que escribas poesías, a que vayas y pintes un cuadro, a que uses la arte para expresar tu conocimiento, lo que Dios te ha revelado, lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero animarte a que glorifiques a Dios con los poemas y con la arte, pero más que nada quiero animarte a que no te des por vencido y que mires este libro como lo que es un gran libro de poemas y que lo estudies y lo lees y lo medites con el mismo fervor que analizaban y leían los poemas de Robert Frost y de Langston Hughes y de William Shakespeare, hasta entenderlo. Y por eso es que quería dar este estudio. Los poemas y la arte lo que nos enseñan sobre la palabra de Dios es que se necesita meditar. Lo que nos enseña la arte sobre la palabra de Dios es que la arte, toda arte, poemas, pinturas, películas, toda arte es una expresión de emoción, una expresión de amor, de entendimiento, de revelación. Toda arte es así. Todo poema es así, es una expresión de amor, es una expresión de entendimiento, de revelación, es una expresión de lo que ha pasado en la vida del escritor, y la Biblia es la misma manera. Y te quiero animar a que el sábado que viene, este próximo sábado, te unas conmigo porque vamos a empezar un estudio llamado Cómo estudiar la Biblia, cómo leer la Biblia. Vamos a ponernos grandemente en la tarea de cómo leer la Biblia, cómo aprender a estudiar. Y usaremos les digo desde ahorita que vamos a usar algunas maneras de estudiar que se usan para analizar los poemas, ¿verdad? Vamos a usar maneras que se pudieran considerar poéticas en sí mismos, ¿verdad? Les voy a enseñar la manera que yo estoy ahora llevando a cabo mi estudio bíblico que Dios me ha revelado y que espero que les ayude a ustedes, ¿verdad? Y tendremos una introducción en todos los temas que vamos a hablar, ¿verdad? Pero vamos a hablar de cómo leerla, cómo comprenderla, maneras buenas para estudiar y maneras buenas para tomar notas. Y por eso quería hablar de esto, porque tenemos que entender que como todo bueno poema a veces lo necesitas analizar, lo necesitas meditar. Y yo en las semanas que vienen en adelante con nuestro estudio de cómo estudiar la Biblia vamos a emprender
cómo analizar y cómo meditar la palabra para poder recibir la revelación de Dios, la revelación que Él siempre nos ha querido dar. Amén. Así que con eso, mis hermanos, mis hermanas, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Espero que tomen ese ánimo, ¿verdad? Y continuemos con esto de ver la poesía y analizarla la misma manera que analizamos a la arte y meditamos en el arte, y que pues espero estén conmigo la semana que viene para empezar nuestro estudio de cómo estudiar la Biblia. Créanme, hermanos, esto es algo, una manera nueva para mí también, pero yo creo que es una revelación de Dios para todo el pueblo de Dios, para que aprendamos realmente cómo estudiar la Biblia, estudiar estos poemas hermosos, analizarlas, para entender realmente lo que Dios quiere hablar en nuestra vida, porque esa es la única manera que la vamos a realmente entender, cuando analizamos, meditamos y el escritor nos revela el propósito verdadero de su escritura. Y eso es lo que espero que pasará con nuestro estudio, que empezará la semana que viene, cómo estudiar la Biblia. Espero que con este estudio aprendamos que de parte de este estudio, de la meditación, de verdad, los techniques, las maneras de estudio y de analizar y meditar la palabra que les voy a enseñar en estos estudios que vienen adelante los sábados para nosotros, que con eso aprendamos y podamos recibir la verdadera revelación para nuestra vida de la palabra, para que podamos aprender de parte de meditar en la Biblia el propósito de Dios para nuestra vida y el significado y propósito verdadero, directo de Dios, de su palabra, del poema, de los poemas más hermosos escritos en la historia, de la poesía que es la escritura. Espero que con esos estudios Dios nos revele eso y no se les olvide. De nuevo, tomen la Biblia como esa poesía, como el libro de poemas más vendido, más exitoso en el mundo. Léanlos, analícenlos. Si no saben cómo, la semana de que viene les enseñaré, empezaré a enseñar, y juntos veremos cómo la arte y Dios nos revelan la palabra para nuestra vida.